El título del mensaje es Todo tipo de idolatría es pecado. Todo tipo de idolatría es pecado. Me preguntaban recién ¿cuántos tipos de idolatría hay? ¿No hay solo uno? Vamos a verlo entonces en esta noche. Todo tipo de idolatría es pecado. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. ¿Cómo debemos mantenernos? ¿De quién? De los ídolos. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida, apartados de los ídolos. Esta es la carta de Juan, el final, lo último que Juan dice cuando termina su carta, diciéndole a la iglesia que no sean idólatras, porque los que adoran ídolos, ¿qué son? Idólatras. Por eso que él dice, apártense de los ídolos, para que no se conviertan en idólatras. Es decir, que tenemos que vivir únicamente adorando ¿a quién? A Dios. Solamente debemos adorar a Dios. ¿Por qué no le decís al que está al lado tuyo? Debemos únicamente adorar a Dios. Únicamente. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Está Jesús siendo tentado en el desierto por Satanás. Y mire lo que pasó. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Mire qué atrevido Satanás. Diciéndole al mismo Dios que se postre delante de él y que lo adore. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Dios debemos adorar. Y estas palabras de Jesús establecen de manera bien categórica que solo a Dios y a Dios solo debemos rendirle culto, debemos adorarlo y debemos servirlo. Solo a Dios y a Dios únicamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo lo demás que no sea Dios está prohibido adorar. Decirle al que está al lado tuyo, todo lo demás que no sea Dios está prohibido adorar. Solo a Dios adorarás. Solo a Él servirás. Porque si no lo haces, te conviertes ¿en qué? Un idólatra. Y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de la idolatría. Estas palabras de Jesús, por supuesto, está dejando por fuera toda clase de adoración que no sea al Dios verdadero. Está dejando por fuera la adoración a las imágenes. Está dejando por fuera la adoración de las esculturas. Está dejando por fuera la adoración de los espíritus. Está dejando por fuera a la adoración de los ángeles. Está dejando por fuera a la adoración de las personas, de los seres humanos, estén vivos o estén muertos. Están dejándolo por fuera. Está dejando por fuera todo tipo de adoración
a cualquier cosa, a todo ser o a toda cosa. Por eso la palabra idolatría se compone de dos partes. La palabra latría, ¿qué significa? Adoración, culto. La segunda parte, latría, se significa adoración, culto. Por eso que idolatría significa adoración o culto a los ídolos mudos. Eso es idolatría, es adorar o hacerle culto a ídolos mudos. ¿Qué significa mariolatría? Significa darle culto y adoración ¿a quién? A María. Mariolatría. ¿Qué significa santolatría? Significa darle culto y adoración a los santos. ¿Qué significa egolatría? Significa darle culto y adoración ¿a quién? Al yo, a mí mismo, yo mismo me adoro. ¿Qué significa iconolatría? Significa adoración o dar culto de íconos, que es todo tipo de pinturas religiosas. La idolatría más conocida es la de postrarse ante una imagen, ya sea de oro, de plata, de piedra, de madera o de yeso. Pero Dios, cuando dio los 10 mandamientos a Moisés, dejó bien claro lo primero que él ordenó, lo primero que Dios enseñó cuando Dios dio los 10 mandamientos fue que la idolatría es pecado y la prohibió terminantemente. No se puede negociar de ninguna manera. Está prohibida por Dios todo tipo de idolatría. Por eso en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, donde ahí podemos ver los 10 mandamientos, como también lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 5, dice así, Éxodo 20, 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Hay solo un Dios. No hay más dioses. No existen. Hay solo un Dios y es el Dios verdadero que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí porque yo solo soy Dios. Primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. Primero, no te harás imagen de ninguna naturaleza, ni lo que está arriba en el cielo. ¿Qué es lo que está arriba en el cielo? Espíritus, sol, ángeles. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, de lo que está en las aguas. No te harás ninguna imagen. Y después sigue diciendo, y tampoco no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ahí está la prohibición. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes de ninguna naturaleza, y mucho menos no te inclinarás y no las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién es? Yo soy el Señor tu Dios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a nosotros. Dios nos dice, yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso
Para que alguien diga de sí mismo que es celoso, porque debe ser celoso y cuidado. Pero celoso, Dios se pone celoso cuando tiene todo para ponerse celoso, cuando uno le está dando lugar. No se pone celoso porque es enfermo, se pone celoso porque te descubrió adorando a otros dioses. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Tú no me honras, tú te vas con otros dioses, pues eso que tú estás haciendo te va a seguir, no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus nietos, tus tataranietos, tus bisnietos. Continuará eso en tu generación a generación. Porque tú has decidido irte con otros dioses y abandonar al único Dios que es fuerte y celoso. Mire lo que dice Levítico 26:1. No se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor su Dios. Está bien claro. Dios lo estableció rotundamente, no a la idolatría. Y estos primeros 2 mandamientos de la ley de Dios hablan muy claramente la prohibición de crear, de tener y de adorar imágenes. Está totalmente prohibido. Lamentablemente en la Iglesia Católica se enseña que las imágenes te ayudan en tu fe. Porque como tú las tienes ahí y las puedes ver, eso hace que tu fe crezca. Y esa es la excusa que ellos dan para que la gente sea idólatra. Que se arrodilla ante una imagen, ante una escultura, y que la honre y que la venere porque dice que de esa manera está honrando a Dios y le aumenta su fe a Dios. Pero esa doctrina que ellos predican es totalmente contraria a cuando Jesús le dijo a Tomás que es más bienaventurado que creer sin ver. Ellos dicen ver para creer, pero Jesús dice creer para ver. Además, la Biblia nos enseña que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír ¿qué? Palabra de Dios. O sea que no viene por nada que nosotros podamos ver. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por eso Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Qué diferencia, ¿no es cierto? Nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, Dios nos advierte que no podemos hacer imágenes de ninguna clase para tratar de representarlo. Claro, los hombres, como no han visto a Dios, comienzan a imaginárselo a Dios. Comienzan a especular de cómo puede llegar a ser a Dios. Y por eso tenemos tanta infinidad de imágenes y de esculturas que, según ellos, representan a Dios. Pero mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 18. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión. ¿En dónde? ¿De caer en qué? En la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer,
ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Dios les está diciendo, nadie me ha visto. Por eso tengan cuidado de no caer en la perversión de crear imágenes acerca de mí que no conocen ni saben. Cuidado. Tengan cuidado de no olvidarse de la alianza o del pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se hagan ningún ídolo ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer. Les ha prohibido. Esa palabra prohibido es una palabra que muchos no le dan importancia. Pero cuando Dios dice prohibido, es prohibido. Porque el Señor su Dios es un Dios celoso, un fuego que todo lo consume. Mucho cuidado, dice el Señor. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Isaías 40, versículo 18 al 21. ¿Con quién podemos comparar a Dios? Mire la pregunta que hace aquí Isaías. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Será que podamos comparar a Dios con algo de esto? ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. ¿Cómo llama Dios a estos que fabrican imágenes y todo tipo de esculturas para adorar? ¿Cómo Dios lo llama? Ignorantes. Ignorantes. Porque está muy claro que a Dios no lo podemos comparar. A Dios no lo podemos imaginar. A Dios no lo podemos representar. Porque Dios no puede estar puesto en una figura o en una imagen. No podemos encasillar a Dios en una figura si Dios es infinito. El mundo no puede contenerlo a Dios, dice la Biblia. Pero el hombre quiere tenerlo y quiere ponerlo en un molde y adorar eso. ¿Cómo Dios los llama a esos? Ignorantes. Aparte de que Dios lo prohíbe, aparte de que es una prohibición y Dios lo prohíbe y nos enseña por qué está prohibido, es absurdo también. ¿Cómo a una persona inteligente, y cuántas personas que se creen inteligentes, son capaces de adorar a una imagen que no tiene ninguna capacidad para ayudarte? Pero qué ignorancia. ¡Qué absurdo! Estudiar en una universidad, de tener grados de doctorado, de ser genios y postrarse ante una imagen y adorarla cuando sabe que nada puede hacer por usted. Nada. Absolutamente nada. Por eso la Biblia habla de lo inútil que es un ídolo. ¿Cómo es un ídolo? Inútil. Inútil. Todos los ídolos que usted vea por allí, dígale inútil. Son inútiles, totalmente inútiles, y la Biblia lo dice. ¿Cómo no van a ser inútiles si para poder trasladar una imagen, una estatua de esas a quien adoran, para trasladarla de un lugar a otro, ¿qué hay que hacer? Hay que cargarla, hay que alzarla, hay que llevarla. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden mover por sí mismos. Qué inutilidad adorar a alguien que ni puede moverse. Y vos estás ahí pidiéndole ayuda a ti, pero si no se puede mover ni ellos.
¿cómo nos va a poder ayudar? Si no tiene ninguna fuerza, ¿cómo podrá responder a nuestras oraciones? ¿Cómo? ¿Con qué poder? Si no hay ninguno, porque es un inútil. Mira lo que dice David en el Salmo 115, versículo 4 al 10. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. ¡Qué absurdo estudiar en una universidad para postrarse ante una imagen inútil y esperar que les resuelva sus problemas! ¡Qué inútil! Y mire lo que dice en el versículo 8. Peor todavía, si estos ídolos son inútiles, mire qué dice en el versículo 8. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Igual de inútiles. El que lo fabricó es un inútil y el que lo adora es otro inútil. Iguales. ¿Por qué? Porque espiritualmente esas personas están tan ciegos, están tan sordos, que no se dan cuenta del engaño que están siendo sometidos. ¿Por qué adoran esas imágenes? Porque no quieren confrontarse con el verdadero Dios. ¿Por qué adoran esas imágenes? Porque pueden inclinarse ante ellas y pensar que están bien en fornicación, en asesinatos, en mentiras, en engaños. Cuando yo veía la serie de Pablo Escobar, yo veía que todos los maleantes estos, antes de ir a matar a alguien, se postraban ante los santos y para que los bendijera cuando iban a matar a gente. ¿Sí o no? Y todos hablaban, ay, la Virgen te proteja, ay, esto te... Pero eran todos asesinos, eran todos engañadores, todos mentirosos. Por eso el Señor nos da la salida y nos dice en el versículo 9 y 10, ustedes israelitas, el pueblo de Dios, confíen en el Señor. Porque Él, el Señor, nuestro Dios, Él nos ayuda y nos protege. Él sí que lo puede hacer. Sacerdotes, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Sí, con Dios sí. Al único que podemos adorar. Él sí nos puede ayudar. Porque Él es el Dios verdadero. Nos dice Isaías, capítulo 44, versículos 6, 9 y 20. Dice, el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios. Versículo 9, ninguno de los que hacen ídolos vale nada y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que le dan culto son ciegos y estúpidos y por eso quedarán en ridículo, lo que hemos visto, ¿sí o no? Ahí se está cumpliendo lo que la Biblia dice. Quedarán como en ridículo. ¿Cómo van a poder ellos decir ahora, adoren a este Dios que nos va a dar? ¿Cómo? En ridículo. Versículo 20. Verdaderamente es como comer ceniza
es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse. No serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. No lo entienden. Mire Jeremías, capítulo 10, versículo 3 al 6. La religión de esos pueblos no vale nada. ¿Qué estamos leyendo aquí? La palabra de Dios. ¿Y sabe que estamos leyendo la versión católica de la Biblia? Dios habla hoy. Ellos mismos tienen esta Biblia, Dios habla hoy. Es la versión católica, es la que ellos, bueno, si no la leen, claro que no la leen. Pero si la leyeran, miren lo que tienen que leer, lo que dice. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar. Hay que cargar con ellos porque no caminan. No tengan miedo de ellos, que nada hacen, mal ni bien. Lo que vimos ahí, no hacen ni mal ni bien. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. Amén. Ese es el Dios que hemos venido a adorar hoy. ¿A quién? Al Dios que es grande, que es poderoso. Todos ellos son necios, no tienen ninguna inteligencia. Nada puede enseñarles un pedazo de madera. Sus ídolos son tan solo plata traída de Tarsis y oro traído de Ufas, objetos hechos por escultores y orfebres y vestidos con telas moradas y rojas, todos ellos fabricados por hábiles artistas. Versículo 14. Necio e ignorante es todo hombre. Los ídolos defraudan. ¿Qué hacen los ídolos? ¿Qué hace el verdadero Dios? No defrauda, cumple. Nunca sale avergonzado uno que viene a adorar al verdadero Dios. Pero los ídolos que hacen, defraudan al que los fabrica. Son imágenes engañosas y sin vida. Son objetos sin valor, ridículos, que el Señor en el juicio destruirá. Amén. ¿Qué estamos leyendo? ¿Quién nos está informando, enseñando acerca de todas estas cosas? Dios mismo, su palabra. Nos enseña que no caigamos en la trampa del engaño, que no sigamos la corriente, porque mire cuántos hay, miles y miles y miles. Pero todos esos miles y miles y miles es porque uno va, entonces todos van. Donde va Vicente, va la gente. Por eso es que Dios en su palabra es muy fuerte contra la idolatría. ¿Por qué ustedes creen que Dios es fuerte contra la idolatría? Porque la idolatría es un veneno espiritual que te aparta de Dios. Es un veneno que te aparta de Dios. Miremos ahora en el Nuevo Testamento la actitud de Pablo frente a la idolatría. Mira cuál es la actitud de un hombre de Dios, un hombre que ha conocido a Dios, un hombre que se encontró con Dios. Mira cuál es la actitud frente a la idolatría. Hechos capítulo 17, versículo 16, 22 y 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Qué le pasó a Pablo?
se enardeció. ¿Cuándo? Cuando vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Eso es lo que siente un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que busca a Dios. Es lo que siente, se enardece cuando ve cosas como esta. Versículo 22. Pablo se puso entonces en medio del areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. ¿Qué eran ellos? Religiosos. Porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción. Es decir, Pablo se paseaba por ese areópago donde estaban todas las imágenes de los dioses que ellos adoraban en Grecia. Y en todo ese camino había uno que tenía nada más el pedestal, pero no había nada puesto ahí. Y había un cartelito. Y el cartelito, mire lo que decía: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. ¡Wow! Pablo se enardeció al ver tanta idolatría. ¿Qué significa enardecer? Se exaltó, se indignó, se entristeció, le dolió cuando vio tanta idolatría. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos tanta idolatría? ¿Nos enardecemos también como Pablo? ¿O ya nos hemos acostumbrado? Ya nos hemos acostumbrado a ver personas ciegas, ignorando a un Dios vivo. Hasta le decimos: no le digas nada porque no va a entender. Y ahí estamos, con la abuelita, no le digas nada, no le digas. Entonces nos quedamos calladitos y que sigan en la ignorancia. Que sigan ahí metidos. No te enardece decirle: no, ese no es el camino. No estás adorando al verdadero Dios. Por ese camino no lo vas a encontrar. Eso no es. Pablo les dice: yo les vengo a predicar a ese Dios que ustedes no conocen. Es el que Dios yo anuncio, al que no conocen. Por eso están como están, porque no lo conocen. Pablo les dice: ustedes son religiosos. ¿Y cómo puede un religioso no conocer a Dios? ¿Cómo es posible? Porque no es la religión la que te salva. Tú puedes ser religioso y no ser cristiano. Tú puedes ir, miren, ahí a misa van todos los domingos, pero son cristianos. Aquí a la iglesia evangélica vienen los domingos, pero son cristianos. Podrán ser religiosos y no conocer a Dios. Porque únicamente uno se salva cuando tiene no una religión, cuando uno tiene una relación con Dios. Cuando usted puede decir: yo conozco a Dios, porque usted tiene una relación con Dios. Usted pasa tiempo con Dios, usted lo conoce, usted lee la Biblia, usted ora, usted se deleita en estar con Dios. Es una relación que usted tiene ahí, pero no una religión. Por eso que Dios exige un tipo de adoración. ¿Cuál es la adoración entonces que le debemos dar a Dios? ¿Cómo es que debemos acercarnos a Dios en oración? Si no es a través de las imágenes, no es a través de las estatuas, no es a través de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Y ahí Jesús lo dijo bien en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Allí estaba con la mujer samaritana frente al estanque, al pozo de agua. Y ahí cuando ella le pregunta: entonces, ¿cómo adoraremos? ¿Qué le dice Jesús? Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos, diga verdaderos, adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¡Wow! Y sigue diciendo: porque así que
en espíritu y en verdad. El Padre, que sean los que le adoren. Porque Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Como hemos dicho, no podemos encajonar a Dios en nada, en ningún molde, en ninguna imagen, en ninguna estatua, porque Dios es espíritu. Y entonces no podemos adorar nunca a Dios a través de cosas materiales, porque Dios no es una imagen. Solo dice Jesús que lo podemos adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Cómo es esto de adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es lo que venimos a hacer nosotros. Es cuando estamos en nuestro cuarto a solas con Él. ¿Qué es lo que hacemos? Nos conectamos con Él y comenzamos a hablar con Él y comenzamos a adorarlo. Cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, dijo, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comiencen a adorarlo. Comiencen a exaltarlo. Hay una conexión directa porque es en espíritu. Tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y comienzas a adorarlo. Comienzas a hablarle, comienzas a enamorarlo. En espíritu y en verdad. Sin hipocresía. Tú tienes que venir a Dios cuando levantas tus manos sin hipocresía. Tienes que venir sinceramente. Tienes que venir a adorarlo sin pecado, arrepentido del pecado. No puedes venir a adorarlo en la mentira, en el engaño, en tu casa vivir una cosa y en la iglesia una distinta y venir a adorarlo porque dice que esa no es la adoración, es en espíritu y en verdad. No vas a poder adorar a Dios en la mentira, en el fingimiento, en el querer engañar a tus hermanos, pero en tu casa no engañas a nadie. No puedes adorarlo de esa manera. Tienes que adorarlo a Dios ¿cómo? En espíritu y en verdad. Por eso les gusta a la gente venir y adorar y hacer todo eso, porque claro, jamás van a ser confrontados. Van a seguir viviendo a su manera en ignorancia, inútilmente, como dice la Biblia. Por eso que leímos en los mandamientos que Dios nos dio, que la adoración es solo para Dios y para nadie más. Amén. ¿Para quién es la adoración? Para Dios. Solo para Dios. Para nadie más. A nadie más debes adorar. Solo a Dios. Solo a Dios. Por eso que el Señor nos prohíbe adorar las imágenes, nos prohíbe adorar todas esas estatuas, todo esto que hemos aprendido hasta ahora. Dios nos prohíbe, pero también nos prohíbe adorar ángeles. Hay por ahí una secta, una doctrina de adoración a ángeles, de llamar a ángeles, que tú los llamas y vienen y toman un café contigo. Y así están y oran a los ángeles. Y eso está prohibido. Dios lo prohíbe. Mire Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses 2, versículo 18. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes. Se hacen pasar, ¿bien? ¿Qué están haciendo? Se hacen pasar. Están fingiendo, están falsificando. Entonces dice, no se dejen que los condenen esos que fingen, que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto ¿a quién? A los ángeles. Que pretenden tener visiones. ¿No se han creado sectas de personas que han tenido visiones de ángeles y que el ángel le ha hablado, los mormones, testigos de Jehová? No se han creado sectas. Justamente porque pasó esto que dice aquí la Biblia. Que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Por eso que los mormones no leen la Biblia, sino tienen el libro del mormón.
El hombre este que tuvo eso se enorgulleció y creyó que su autoridad, que él había tenido esa visión, es más que la Biblia. Por eso hay que seguir lo que dice el libro, no lo que dice la Biblia. Culto a los ángeles. La Biblia dice que los ángeles no son más que espíritus administradores o servidores de los hijos de Dios. Y es Dios el que los envía. Dios los envía. Tú no los tienes que llamar. Dios los envía a que te cuiden, a que te protejan. Es Dios el que los hace porque están para tu servicio. Pero Dios los manda, no tú. Ellos no te van a hacer caso a ti. Ellos solamente obedecen a Dios. El que te hace caso a ti no es un ángel de Dios. El que te hace caso a ti cuando tú lo llamas es un demonio. Eso es. Por eso Juan en Apocalipsis, impactado ante la visión, ante la revelación que Juan estaba recibiendo acerca de los tiempos finales que se van a acercar, que se van a producir en la tierra. Un ángel le estaba mostrando y le estaba enseñando todas estas cosas. ¿Y qué quiso hacer Juan? Lo quiso adorar. Y mire qué respondió el ángel. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 al 10. Mire. El ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. ¿Cuántos acá fueron invitados al banquete? A ver. Todos los que fueron salvados por su sangre. Allí estamos invitados. Así que dichosos, felices de que nos espera ya ese gran banquete, esa fiesta a las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan dice, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Mire lo que le dice el ángel. Yo soy como vos, yo soy como todos aquellos que obedecen a Dios. Yo también obedezco a Dios. Tú obedeces a Dios, somos consiervos. Entonces no me adores a mí, solo adora a Dios. Eso es lo que el ángel le dijo. También lo vuelve a decir otra vez en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9. Yo, Juan, vi y oí estas cosas. Y después de verlas y oírlas, me arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado para adorarlo. Nuevamente Juan está en ese éxtasis tan grande que, claro, él quiere adorar todavía. Pero él me dijo, no hagas eso. Pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú, y que tus hermanos los profetas, y que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro, adora a Dios. Decirle al que está al lado tuyo, adora a Dios. Solo a Dios, solo a Dios. Los ángeles mismos, ellos mismos afirman que al único que hay que adorar es a Dios. Ellos lo hicieron cuando nació Jesús. ¿Qué cantaban ellos? ¿Adórenme a mí? No, ¿qué cantaban? Gloria a Dios en las alturas. Todos los millares de ángeles cuando nace el Salvador, todos los ángeles dándole la gloria ¿a quién? A Dios, adorando a Dios. Y más tarde, allí en el cielo, cuando ya Cristo resucitó, cuando ya Cristo está allí sentado a la diestra del Padre. Mire lo que hacen los ángeles. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos.
Había millones y millones de ellos. Y decían con fuerte voz: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Solo Jesús fue hallado digno de ser adorado. Ningún ángel pudo ocupar el trono de honor a la derecha del Padre. Ningún ángel, solo Jesús, digno de ser adorado. También está prohibido la adoración a los espíritus. Hay también los que adoran los espíritus de los muertos. Ahí en México creo que adoran a un espíritu de los muertos. Ahí siempre salen en las noticias cómo adoran y hacen culto a una calavera. Una virgen que es una calavera, y ahí le rinden velas y todo, y adoran a los espíritus de la muerte. Millones practican el culto a los espíritus de familiares que han muerto. Muchos. Otros expresan su culto a espíritus inmundos, a ángeles caídos, mediante el espiritismo. Muchos quieren tener un contacto con su ser querido que murió. ¿Y a dónde va? A un espiritista. A través de una canalización, un medium que se conecta con el espíritu del muerto, y entonces ahí vienen y los junta. Dios prohíbe esa adoración. Millones adoran a los demonios mediante la santería afrocubana, mediante el vudú afro-haitiano, mediante la macumba y el candomblé afro-brasileño, mediante otras formas varias del espiritualismo. Incontables hogares colocan vasos de agua con aceite ante los ídolos y les ponen comida y les ponen no sé cuántas cosas. A los ídolos, a los inútiles, a los que no le van a hacer nada. Hasta cuando fuimos, una vez me acuerdo que fuimos con mi esposa, una época que pasábamos a recoger a los jóvenes para llevarlos a la iglesia. Y cuando llegamos al frente de una casa, vimos como que había un altar enfrente de la casa. Y lo veíamos raro nosotros. Entonces le preguntamos a la niña: ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí? ¿Qué es eso que está? Entonces nos explicó: no, es que mi papá tiene un altar. Y dentro de esa casita, dentro de esa como una iglesia que tienen ahí, dentro de eso hay un coco. Y entonces mi papá adora el coco. A un fruto, al coco. Y le ponen agua. Y le ponen alimentos. Todo, ¿adorando qué? Una fruta. ¿Adorando qué? Un coco. Miren la bajeza del ser humano por su ignorancia. ¿Qué es lo que hace? Y así incontables de hogares están enceguecidos, adorando lo que Dios ha prohibido, porque el único que hay que adorar es a Dios. Prohibida también la adoración a María y a los apóstoles. Prohibida. Dios mismo lo prohibió. Mire lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño. Acá está hablando de los magos, ¿no? Cuando fueron a llevarle ofrendas al niño, a Jesús, cuando nació. Dice, cuando entraron en la casa, ¿vieron a quién? Al niño con su madre María. Y postrándose ante quién. ¿Ante quién? ¿Ante María o ante el niño? Postrándose ante el niño, lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño. No adoraron a María. Estaba el niño y estaba María. Pero ¿a quiénes adoraron? A Jesús.
Vinieron a adorarlo a Jesús. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Nunca adoraron a María. María, cuando estaban esperando que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, María y los apóstoles estaban unidos orando juntos. Cuando usted lee la Biblia, usted no dice que los apóstoles le estaban orando a María. Dice que estaban orando juntos. Juntos, ¿orando a quién? A Dios, al único que es digno de adoración. Aún los apóstoles rechazaron ser adorados. Pedro, Juan, todos los apóstoles, Pablo, la gente venía para adorarlos. Ellos dijeron, no, igual que los ángeles, no me tienen que adorar, yo soy un hombre como ustedes. Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 15. En Listra había un hombre que no podía andar. Nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. ¿Qué es lo que tenía? Fe. Y no era poquita fe, era ¿cuánta fe? Suficiente, porque para recibir el milagro de Dios tú tienes que tener mucha fe. Porque si tienes poca fe no te alcanza. Y si no tienes fe no va a pasar nada. Entonces tienes que tener ¿cuánta fe? Mucha fe. Dice, nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Esto es lo que gritaban en su lengua. Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes, porque Pablo era el que hablaba. Entonces el sacerdote de Zeus, que tenía su templo a la entrada del pueblo, mire lo que hacían. Trajo toros, adornos florales. Él y la gente querían ofrecerles un sacrificio. ¿A quién? A Bernabé y a Pablo. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando, pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada. ¿Qué cosas no sirven para nada? La adoración de los ídolos. Ahí les estaba explicando. Los mismos apóstoles rechazaron ser adorados. Pero ¿por qué hoy adoran a San Pablo, a Pedro, a Bernabé y siguen adorando? ¿Por qué? Si ellos mismos rechazaron ser adorados. ¿Se dan cuenta cuánta gente engañada? ¿Se dan cuánta gente en ignorancia que se dejan llevar por cualquier cosa? Y que se vuelvan, dice, que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Amén. Vuélvanse al verdadero Dios. A ese sí adórenlo, porque ese fue el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Además, el libro de los Hechos narra cómo Pedro tuvo ocasión de levantar de sus rodillas a Cornelio. Hay en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo. Y arrodillándose delante de él, le rindió honor.
Pero Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Los mismos apóstoles rechazaron ser adorados. Cada vez que venía alguien a adorarlo, se le postraba, ¡Ey! Estás equivocado, no me tienes que adorar a mí, a Dios, al único digno de adoración. Tampoco hay mediadores que interceden por nosotros. Usted no tiene que ir a través de nadie a Dios. Usted no tiene que ir a Dios a través de la Virgen María y decirle, ay, mi Virgencita, tú que estás cerca de Dios, ¿por qué no me haces este favor? Y le dices a Dios. No intercesores. La Biblia dice que no existen los intercesores. No hay intercesores. Que el único intercesor, ¿quién es? Jesucristo. Solo a través de Él llegamos al Padre. Hechos capítulo 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos Dios hay? Un solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El único. Un solo Dios, un solo mediador. No hay que llegar a Dios a través de nadie más, solo a través de Jesucristo. Y todo esto que hemos visto son formas de idolatría física. Es decir, idolatría de algo que podemos ver, que podemos palpar, que podemos tocar. Pero hay otra forma de idolatría. Y esta forma de idolatría que vamos a hablar ahora es una idolatría más refinada. Y es en las cuales es más fácil caer. Incluso los que son hijos de Dios, mucho más fácil pueden caer en esta clase de idolatría. ¿Por qué? Porque es una idolatría que no está basada en cosas tangibles, en cosas que usted pueda tocar o que usted pueda ver, como esculturas, como pinturas, como talismanes, etcétera, etcétera. Y esta es la idolatría espiritual. La idolatría espiritual es cualquier cosa que nosotros pongamos delante de Dios y ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida, eso es idolatría. Un ídolo, mire lo que es un ídolo, es algo en nuestra vida que ocupa un lugar que debe ser ocupado por Dios. Un ídolo es cualquier cosa por la que vivo y en la que dependo. Un ídolo es cualquier cosa que tiene posición dominante en mi vida, que se mueve y me consume gran parte de mi tiempo, consume mi atención, consume mis energías y consume mi dinero. Eso es ídolo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea, ¿qué? Terrenal. Hay que hacerlo morir. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Idolatría. La avaricia es idolatría al dinero. Para los avaros el dinero se convirtió en su Dios. El avaro se acuesta y se levanta pensando en el dinero. Abandona hasta su familia y mucho más abandona a Dios, porque su ídolo, su motivo de adoración es el dinero. Por eso que el joven rico no pudo adorar a Dios cuando Jesús se lo pidió. ¿Por qué? Porque él ya tenía un ídolo que ocupaba el lugar de Jesús en su vida. ¿Y qué era? El dinero. Cuando dejamos de buscar a Dios por buscar a una persona, cuando dejamos de buscar a Dios por un trabajo, cuando dejamos de buscar a Dios aún
por el teléfono. ¿Ustedes saben que para muchos el teléfono es un ídolo? Usted no ve a una persona que pueda vivir 5 minutos sin el teléfono. Se le convirtió en un ídolo. Vaya donde vaya, teléfono. Caminando, el teléfono. Manejando, el teléfono. Soñando, el teléfono. Durmiendo, el teléfono. Se les convirtió en un ídolo. Y no pueden vivir sin el teléfono. Se mueren sin el teléfono. Usted sabe también que si hay personas que se intentan suicidar por un novio, o se intentan suicidar por un esposo, o se intentan suicidar por alguna persona que los dejó, sabe que si lo intenta hacer es porque esa persona era ¿qué? Su ídolo. Porque esa persona se le convirtió en un ídolo. Aun si tú te vas de la iglesia por seguir a una persona, es porque seguro que esa persona se te convirtió en un ídolo. Cuando tú a ciegas, yo voy detrás de esa persona, se te convirtió en un ídolo. Cuando Dios, escucha bien esto, cuando Dios es lo que te sobra y no es lo primero en tu vida, tienes que revisarte, porque seguro que estás adorando otros ídolos. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, es porque hay un ídolo que lo está ocupando. Y tienes que mirar, tienes que examinarte y tienes que ver qué es lo que no deja que Dios sea lo primero en tu vida. Cuando tú le das lo que te sobra, cuando tú dices yo voy a la iglesia si me queda tiempo, yo voy cuando no estoy cansado, yo le doy el dinero a Dios cuando me sobre o cuando tenga, algún día, en un momento, examínate. Seguro que hay un ídolo en tu vida. Porque Dios no es el primero que está ocupando ese lugar. La comida también es otra forma de idolatría, ¿sí o no? El vicio del juego también es una forma terrible de idolatría. El juego de azar. El cuerpo físico. ¡Wow! ¿Por qué los gimnasios hoy están tan llenos de personas que no van a hacer ejercicios por salud? Van al gimnasio todos los días. ¿Por qué? Porque se quieren ver al espejo. Porque idolatran su cuerpo. Y todos los días mostrando, sí, todo haciendo ya. Idolatrando su cuerpo. Si algo o alguien controla nuestra vida y ese alguien no es Dios, estamos transgrediendo el mandamiento divino que Él nos dejó. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si Dios no te está controlando, tú no estás cumpliendo este mandamiento. Dios no es primero para ti. Están también los que idolatran a sus padres, los que idolatran a sus hijos, los que idolatran a su cónyuge, los que idolatran su profesión. Usted sabía que hay gente que idolatra su profesión. Gente que idolatra su deporte preferido. Se le convirtió en un ídolo ese deporte. Ese deporte es lo primero para esa persona. Que no lo vaya a decir nada, que entre Dios y el deporte se quedan con el deporte. Porque es un ídolo. Estrellas de Hollywood, jugadores famosos del deporte, de la música. La Biblia dice que Dios es celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con tu esposa, Él no comparte su gloria con tus hijos,
Él no comparte su gloria con tu trabajo. Él no comparte su gloria mucho menos con los espíritus ni con los ángeles. Con nada. Dios no comparte su gloria con nada. La Biblia dice en Isaías capítulo 42, versículo 8, yo soy el Señor, este es mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? El Señor. Y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios lo está diciendo. No daré a otro mi gloria, a nadie, ni alabanza, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 8:13 dice, yo soy el Dios todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. Dios mismo nos está diciendo cuál debe ser nuestro rumbo, a quién debemos adorar. Él dice, yo soy el Dios todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. Solo Dios es digno de adoración. Amén. La consecuencia de un idólatra, ¿cuál es? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar. Decirle al que está al lado tuyo, no te dejes engañar. Pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras. ¿Cuál es la consecuencia de un idólatra? No tendrá parte en el reino de Dios. Está en la misma lista de aquellos que están en la prostitución, los que cometen adulterio, los afeminados, los homosexuales, los que roban, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los ladrones. En esa lista, en esa misma lista lo comparten. ¿Quiénes? Los idólatras. Por eso que todo tipo de idolatría, ya la hemos visto, la física, la espiritual, todo tipo de idolatría, la consecuencia es, no puede ver el reino de Dios. No entrará al reino de Dios porque al reino de Dios solamente entran aquellos que adoraron al único Dios verdadero. Aquel que amó a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que la advertencia de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 14 dice, por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Decirle al que está al lado tuyo, hay que huir de la idolatría. Huye, huye, huye de lejos, de lejos, de lejos. Todo tipo de idolatría, lejos. Solo Dios adorarás. Solo a Él amarás, solo a Él servirás. Solo a Dios. Adorar es responder a lo que Dios es. Por eso cuando adoramos a Dios, lo adoramos por lo que Dios es. Cuando lo alabamos por lo que Dios hace. Pero cuando lo adoramos, adoramos su persona, adoramos lo que Él es. Le damos homenaje, le damos honor, le damos reverencia, le damos respeto, le damos alabanza. Y le damos gloria únicamente al Dios del cielo. Adorar es dar. Adorar es encorvarse en la presencia de Dios, soltando nuestra alma en la inmensidad de su ser. La adoración es una expresión de amor al Dios que nos da más de lo que merecemos. Adorar a Dios es también hacerlo con cada acción todos los días de nuestra vida. Adoramos a Dios todos los días de nuestra vida cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo que Él le agrada, cuando le obedecemos. Esa manera de vivir nuestra es adoración a Dios también. Y eso es lo que Dios quiere.
Por eso que también vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Dios que nos libre a nosotros de cualquier tipo de idolatría. Tal vez no será una idolatría, no sé, directamente a una figura, a una estatua. Tal vez tengamos otro tipo de idolatría. Vamos a pedirle a Dios que rompa y nos haga libre de toda idolatría. Y vamos a orar también para que Dios rompa la idolatría en nuestros familiares, en nuestros amigos. No nos quedemos callados. No seamos cómplices con ellos, no lo dejemos. Si los veamos, lo que están haciendo, digámosle, ese no es el camino. Y te lo digo no porque te estoy juzgando, te lo digo porque te amo, porque estás siendo engañado, porque te mintieron, porque no te dijeron la verdad. Por eso es que no sigas en ese camino postrándote, encendiéndole velas y adorando a las imágenes, estampitas y a todo tipo de cosas creadas, hechas por el hombre. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.